Buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy veremos el capítulo 2 de Mateo. En este capítulo vamos a ver cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. En este capítulo se ven la visita de los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Estos eventos realmente ocurrieron, son históricos, pero el trasfondo es la verdad que representa, que no debemos pasar por alto. Es el demostrar a Israel cómo fueron cumplidas las escrituras en el Antiguo Testamento con el nacimiento de Jesús. Vamos a considerarlas. Primero, él debía nacer en Belén. Esto nos lo dice el versículo 5 y 6, y se cumple la profecía de Miqueas 5:2. Segundo, fue llamado de Egipto. Esto nos lo dice en el verso 15. Esta profecía se encuentra en Oseas 11:1. Tercero, habría llanto en Ramat. Esto está en el versículo 18 y se cumple la profecía de Jeremías 31:15. Cuarto, sería llamado Nazareno. Esto lo encontramos en el versículo 23. Esta profecía se encuentra en Isaías 11:1. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que todas estas cosas se cumplieran en un pequeño bebé que nació en aquel día? Mateo muestra cuán literal y exacta fueron cumplidas estas profecías sin ningún error ni en la profecía ni en la historia. Aconteció todo tal cual Dios había dicho que iba a acontecer. Esto nos debe dar una indicación de que en nuestros días hay algunas profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y puede ser que no sea muy difícil correlacionarlas y ver de la manera en que puedan ser cumplidas. Empecemos mirando el versículo 1. El versículo 1 dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esto es uno de los versículos que más cambiamos, que más solemos cambiar. En las tarjetas solemos ver que dicen que vinieron 3 reyes a Egipto. Mire que la Biblia no dice 3 reyes, la Biblia dice unos magos. Y no dice si fueron 3, si fueron 4, si fueron 5 o fueron muchos. Solo dice unos magos. Y estos turbaron al rey, porque a Herodes no le gustaba la competencia. Fueron muchos, debieron ser muchos magos, muchos, porque yo creo que 2 o 3 pues no iban a turbar al rey, pero muchos magos llegando y diciendo que vieron la estrella y por eso se juntaron y llegaron hasta Jerusalén, eso sí puede turbar al rey. Veamos lo que nos dice el versículo 2. El versículo 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Escuchen. Ellos llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que nos ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Y como están buscando un rey, por eso Herodes se turbó. Y añaden que habían visto su estrella en el oriente. Pero la estrella no estaba en el oriente, la estrella estaba en el occidente. Porque de ser así, si la estrella hubiera estado en el oriente, ellos hubieran llegado a la China o a la India. Ellos la vieron en el oriente, pero la estrella estaba en el occidente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pudieron ellos relacionar esa estrella con un rey? Es muy fácil. El profeta Balaam lo había dado una profecía en Números, en capítulo 24:17. Por eso, los reyes salieron del oriente buscando un rey. Esto sí turbó a la ciudad de Israel y al viejo rey Herodes. En el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La llegada de 3 magos no causaría conmoción a Israel, pero la llegada de cientos de magos buscando al mismo rey
Eso sí turbó a Herodes y causó conmoción entre ellos. Herodes era el más supersticioso de todos, era perverso. Él era el rey más perverso que había tenido Israel. Él no era de Israel, él había comprado su posición del gobierno romano y se imaginan lo ansioso que estaba por saber de qué se trataba todo esto. Debía estar medio loco. En el versículo 4 podemos ver que dice: y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes empezó a preguntar, empezó a averiguar dónde iba a nacer el Mesías, porque él sabía que en las Escrituras estaba la profecía. Entonces por eso vemos en el 5 y en el 6 que nos dicen: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, ¿de qué tierra de Judá no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos le dijeron que en Belén, porque así estaba escrito, y para ellos no fue difícil contestarle. Y aquí hay una amonestación, y es que uno puede conocer la verdad en cuanto a hechos de la historia y todavía no darles ningún significado a ellos en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cuántos estaremos realmente buscando y preparándonos para la segunda venida de Cristo? ¿Tú estás preparado para la segunda venida de Cristo? Esa es una buena pregunta. En el verso 7 nos dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes los llamó en secreto, indagando, a ver, ¿cuánto hace que ustedes vieron esa estrella? ¿Cuánto hace que debía haber nacido el Mesías? O sea, el tiempo de la aparición de la estrella. Y porque los magos, recuerden que no llegaron ahí mismo, porque ellos venían en camello. En ese tiempo no había aviones, en ese tiempo no había transporte ultra rápido, como ahora, no. Los reyes debieron haber salido hace mucho tiempo, pongámosle 1 o 2 años, que haya salido desde la aparición de la estrella mientras ellos viajaban. Y en el versículo 8 les dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él los mandó, muy disimuladamente, los mandó a que averiguaran y luego los invitó a volver para que le dijeran dónde estaba, pues supuestamente él también quería adorarle. Lo que era totalmente mentira. Él lo que quería era encargarse de ese rey, quitarse el tropiezo que tenía, y para él. Pero todos sabemos que estas no eran las intenciones de él. Él no iba a ir a adorarle, él no iba a ir a alabarle, él iba a ir a matar al niño para acabar con su competencia. Miremos lo que nos dice el versículo 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La estrella aparece de nuevo y va delante de ellos. Esta estrella era sobrenatural. Cuando él vino, el cielo y la tierra respondieron a la venida de Cristo al mundo. Así es, mis queridos hermanos. Miremos lo que nos dice el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y posteriormente lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Cuando llegaron los magos, Jesús ya no estaba en el pesebre.
ya no estaba en el pesebre, por el gran movimiento de personas que había con él. Ya había pasado todo lo que tenía que pasar, ya la gente estaba regresando a sus casas, entonces ya en el mesón ya se habían desocupado habitaciones, entonces ya María había podido entrar con el niño. Mire que ahí dice que ellos entraron a la casa y le adoraron. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Y miremos que esta es otra mentira de la Navidad, esta es otra mentira que nos muestra la Navidad. Vemos a los reyes llegando a un establo, y cuando vieron al niño con su madre se postraron y lo adoraron a él. Pero no dice la Biblia que adoraron a María. No, señores, este hubiera sido el momento exacto donde ellos deberían haber adorado a María. Esta era la hora perfecta para adorarla. Pero la Biblia dice muy claro que lo adoraron a él, adoraron al niño y abrieron sus tesoros. Es muy importante estudiar los hechos de la segunda venida como son descritos en Isaías 66, en este párrafo. En esta profecía le ofrecen incienso y oro, pero no habla de la mirra, porque la mirra habla de su muerte. Cuando Jesús venga por segunda vez, nada hablará de su muerte, porque el oro habla de su nacimiento y de su eternidad, y de cómo él nació rey. El incienso habla de la fragancia de su vida, y la mirra hablaba de su muerte. Todos los regalos de los reyes tenían un significado, pero en su próxima visita no le traerán mirra, porque ya cuando vuelva no vendrá para morir en una cruz por nuestros pecados. No, él no vendrá a morir por los pecados del mundo. Él se glorificará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos lo que nos dice el verso 12. El verso 12 nos dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos hubieran vuelto a Herodes a informarle que habían encontrado el niño. Ellos hubieran vuelto a Herodes porque ellos le habían creído, ellos eran de buena fe y habían creído que Herodes que de verdad quería ir a adorarle. Pero si no hubiera sido por el ángel, porque ese ángel del Señor les avisó que se fueran por otra ruta diferente. Miremos lo que nos dice el verso 13. El verso 13 nos dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José fue también avisado. El ángel también le avisó a José de que se fuera y huyera a Egipto. Y aquí es donde se cumple la profecía de Oseas 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo, y se cumple aquí cuando José lleva al niño y a su madre a Egipto. En el versículo 16 vemos que Herodes se consumió de ira cuando se dio cuenta que los magos no volverían para decirle dónde estaba el niño, y por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que le dijeron los magos. Entonces ahí es donde vemos que se cumple lo que dijo el profeta Jeremías, lo que dice el profeta Jeremías. Miremos lo que dice en versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18 dice así: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después
porque perecieron. Hasta ahí llega el 18. Entonces vemos que esta es una profecía extraordinaria. Jeremías no dijo que el llanto se oiría en Belén, no. Pero Jeremías nombra a Ramón a José en Egipto. Prestemos mucha atención a esto. Se nos dice en el capítulo 32 de Génesis que el ángel de Jehová apareció a Jacob en Beniel. Aquí en este versículo 19 no es el ángel, sino un ángel del Señor. El ángel del Señor es el Cristo que preencarnado del Antiguo Testamento. Pero aquí Dios ya se había hecho hombre y Cristo ya estaba en Egipto. Este ángel pues viene a José en los sueños y le dice a él, en el versículo 20, le dice: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Vea, él le avisa a José, le dice: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya no están los que procuraban la muerte del niño, esos ya han muerto. Y es esencial que Jesús vuelva a Israel, que Jesús volviera a estar de regreso en Israel. La razón más importante, ¿cuál es? Es que él había nacido bajo la ley y él tenía que vivir bajo la ley mosaica. Y él realmente fue el único que la cumplió. Él tenía que salir de la influencia de Egipto. No debía ser criado allí, como fue criado Moisés y como los hijos de Israel, que antes habían llegado a ser una nación en Egipto. Miremos lo que nos dicen los versículos 21 y del 21 al 23. Nos dicen: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a una región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, porque se cumpliese lo que fue dicho, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Como podemos ver, queridos oyentes, estas profecías que parecían ser algo tan extrañas, fueron una realidad, se cumplieron a cabalidad, totalmente, al pie de la letra. Así, mis queridos oyentes, que con esto terminamos el estudio del día de hoy. Y espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.